Muy buenos días y muchas gracias por estas amables palabras de presentación. Yo en realidad tampoco es que vaya a hacer una ponencia, sino que más bien una especie de reacción o, como se le ha dado el título, diálogo sobre la Iglesia, en particular a la primera parte del libro de Gabriel Ricci. Agradezco en primer lugar esta invitación a esta mesa redonda concebida como un diálogo sobre la Iglesia y a propósito de un libro reciente, y es de felicitar. Quien sabe de estas cosas, pues el trabajo que lleva elaborar un texto, una idea, plasmarla, etcétera, pues en primer lugar también, a la par que este agradecimiento, pues la felicitación al autor, a Gabriel Ricci Alberti, por este libro, La Iglesia somos nosotros en Cristo, cuestiones de eclesiología sistemática. En él, como explica el autor en la introducción, no se propone de forma sistemática un manual de eclesiología, sino unas cuestiones de eclesiología sistemática que han sido subsumidas, han sido puestas bajo una formulación tomada de San Juan Pablo II. La Iglesia somos nosotros en Cristo. Esto último declara una de las fuentes de inspiración de estas reflexiones eclesiológicas. Hoy es 24 de octubre, tenemos por tanto muy próximo, muy reciente, el 22 de octubre, fecha que significa el comienzo del pontificado del Papa Wojtyła de una larga duración, 1978 a 2005, que permite no solo recorrer un periodo amplio y difícil de la recepción del Concilio Vaticano II, sino también el desarrollo mismo de la Asamblea Ecuménica. Hay que resaltar que San Juan Pablo II fue un padre conciliar que ha dado lugar a estudios de la doctrina del Vaticano II que ha expresado sintéticamente en términos de un enriquecimiento de la fe. En uno de sus libros, en una de sus síntesis, conste además, no conozco otro padre conciliar que haya después hecho una elaboración, una reflexión sistemática sobre lo que supuso el Concilio Vaticano II, sobre el acontecimiento y sobre su cuerpo doctrinal. Es un caso que merece la pena estudiar y que debemos a Gabriel Ricci la presentación en lengua castellana de las principales aportaciones de Monseñor Wojtyła en el aula conciliar, en el libro sobre el Papa Wojtyła, un estilo conciliar. Ya antes había visto la luz, la BAC, un libro que se titula La renovación en sus fuentes, la aplicación del Concilio Vaticano II, donde el lector español puede encontrar una reflexión sistemática sobre la eclesiología del Vaticano II, tal como la vivió, la entendió y la comprendió este Papa Santo. Se ha dicho de paso también que ese texto que dio lugar, se llama, si no recuerdo, Signo de Contradicción, que son los ejercicios que en el año 78 Karol Wojtyła dio a la curia romana, son en esencia, ese libro es un compendio, una revisión de toda la doctrina conciliar, impresionante, una síntesis de alguien que ha vivido el concilio desde dentro, con una participación estelar, como puso de relieve Gabriel Ricci en su trabajo antes mencionado, con una especial intervención tanto en la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, como en la elaboración de buena parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en especial el capítulo 4 de la primera parte. Bien, más recientemente han visto a la luz otras dos series de escritos que completan la manera de entender y aplicar el concilio, salidos de la pluma de San Juan Pablo II. Un pastor al servicio del Vaticano II, editado por BAC en el 2014, y ahora más recientemente en este año La renovación de la Iglesia y del mundo, ambos volúmenes con sendas introducciones de Gabriel Ricci. Por lo tanto, quiero resaltar que lo que aquí se escribe va acompañado de otra ambientación, de otro contexto mucho más amplio y profundo. Es decir, que el tomar por título una frase de San Juan Pablo II, la Iglesia somos nosotros en Cristo, no es algo casual, no es puramente baladí, sino que tiene que ver con un conocimiento profundo de uno de los protagonistas del Vaticano II
y después de su aplicación, primero en Polonia. De hecho, ese libro, La renovación en sus fuentes, estuvo pensado para el sínodo que el propio Karol Wojtyła organizó en la diócesis de Cracovia. Con estas observaciones me he introducido ya en la presentación de este libro y en lo que se me ha asignado específicamente. Me corresponde entrar en diálogo con la primera parte del libro, que obedece al título de Una eclesiología pastoral tras los pasos del Vaticano II. Esta primera sección va articulada en 3 momentos, esto es, en 3 capítulos. En primer lugar, recibir el concilio, capítulo primero. En segundo lugar, la perspectiva teológica del Lumen Gentium, capítulo segundo. En tercer lugar, capítulo tercero, Evangelii Gaudium, índole pastoral del magisterio y misión de la Iglesia. Disculpen una primera aproximación en tono biográfico, pero al acercarme a este libro, lo primero que rememoré fue también la preocupación de alguien que por primera vez se enfrenta con la materia de eclesiología, y es la materia que ha de ponerse a explicar. Yo tuve el deseo, y creo que está aquí también recogido en este libro, en estas cuestiones de eclesiología sistemática, la preocupación por lograr, conseguir, abarcar un conocimiento a fondo del Concilio Vaticano II. La primera preocupación del profesor Nobel en eclesiología. Por otro lado, la Iglesia somos nosotros, como dice el título del libro, la Iglesia somos nosotros en Cristo. Karl Rahner escribió también una conferencia al poco de la clausura del concilio, donde decía algo muy, muy parecido. La Iglesia somos nosotros y debiéramos aprender, hacer nuestra esta verdad si queremos acercarnos al Concilio Vaticano II y entender realmente la doctrina conciliar. La Iglesia somos nosotros en Cristo. Por eso creo que va de sí, diría un francés, que a la hora de confrontarse con esta materia no es una pura materia que esté ahí objetiva, sino que uno está implicado. Hemos de apropiarnos de ello. No es extraño, por tanto, que, por ejemplo, el cardenal Walter Kasper, cuando se ha puesto a escribir su eclesiología, cosa que quiso hacer muchos años, Walter Kasper, antes de dedicarse a otros menesteres, cuando fue profesor, escribió primero una brillante cristología, escribió un tratado sobre Dios y siempre añoró escribir un tratado sobre eclesiología. Confiesa en la eclesiología que ahora ha escrito, cuando dejó de estar al frente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, pues ahora puedo escribir lo que quería. Y lo primero que comienza haciendo es un recorrido por su vivencia y su experiencia como profesor de teología, como obispo y después como cardenal al frente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Quiero decir que tiene que ver la eclesiología mucho con la propia vivencia eclesial, el relato biográfico. Esta es mi primera preocupación, como decía, alcanzar un conocimiento lo más amplio posible del Vaticano II, el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia, según esa acuñación tautológica de Karl Rahner. Para los de una cierta edad, no demasiada, pues el Concilio Vaticano II es una cosa de libros. No pertenece, ni en el caso del autor de este libro, ni en varios de los que estamos en esta mesa, no pertenece a nuestro patrimonio vital. Más bien es algo que hemos tenido que leer, que estudiar en los libros. Es curioso, entonces, en muy pocas generaciones, pues el Concilio Vaticano II, una realidad de primera magnitud, un acontecimiento que se transmitió por televisión, eso sí, en blanco y negro, ¿no? Allí en la inauguración del año 62. Cuentan. Si permiten el atrevimiento y la broma, mi abuelo eclesiológico, por así decirlo,
mi abuelo eclesiológico, es decir, el profesor de esta materia donde yo enseño ahora, es el padre Joaquín Salaverry. El padre Joaquín Salaverry, seguramente a muchos de ustedes el nombre no les dice nada, pero fue un miembro consultor de la Comisión Teológica Preparatoria del Concilio, después perito conciliar durante todo el concilio y, como es sabido, alineado en las filas más conservadoras. De ello dan buena cuenta los diarios de otros grandes teólogos de la época. Por ejemplo, el padre Henri de Libac cuenta haberse encontrado con el padre Joaquín Salaverry a la puerta de la Universidad Gregoriana, se encaró con él: vamos a hablar, porque lo que usted ha escrito acerca de la Nouvelle Théologie, acerca de la nueva teología, esto hay que aclarar las cosas, ¿no? O también las cosas que podía decir y escribe de hecho el dominico Congar, el gran eclesiólogo del siglo XX, a propósito de Salaverry. Cuando él se entera quiénes son los miembros de la comisión teológica, empieza a examinar los nombres, dice: este Salaverry, bueno. Bien, me consta por una anécdota sabrosa que él fue muy consciente del cambio que se había producido en la eclesiología. Desde lo que representaba su eclesiología, aquella que había quedado uncida a la encíclica Mystici Corporis del año 1943, y lo que después supuso el Concilio Vaticano II. Pues bien, en el tiempo de intercesión viajó de vuelta a España, y a Comillas, en Cantabria, donde entonces estaba la Universidad Pontificia, Comillas, y en una conferencia dijo, era gallego, entonces es muy sutil y muy fino, ¿no? Dijo que él había ido a la Roma conciliar cardenalable, y que sin embargo había vuelto cardenalao. Él era consciente y expresaba de esta manera que sus planteamientos acerca del esquema de Eclesia habían quedado profundamente revisados y renovados y reformulados. Bien, se entiende pues, conforme ha pasado el tiempo, no mucho tiempo, 50 años desde la clausura del concilio, se entiende que este libro comience preguntándose por el significado del Concilio Vaticano II cuando han transcurrido 50 años de su clausura, y en medio de ese juego de interpretaciones, en medio de eso que ha llamado un autor reciente, Fagioli, la batalla de las interpretaciones, ¿no? Salvador Pie las ha sintetizado y catalogado en algunas ocasiones, en su trabajo Ecclesia Semper Reformanda. También José Ramón Villar ha dedicado alguna reflexión y algún estudio a esta problemática. En mi caso, también tengo un pequeño trabajo recogiendo esta problemática, pero como digo, pues es el interés primario y el primer objetivo de este capítulo, de esta primera sección y de este primer capítulo: recibir el concilio. Es, por otro lado, una problemática que Gabriel Ricci ha estado siguiendo con gran atención desde hace años. Por ejemplo, no es casual que la voz que ha redactado para el Diccionario de Eclesiología, de origen italiano, pero cuya versión española ha sido coordinada por José Ramón Villar, el Diccionario de Eclesiología editado por Bach en este año 2016, pues bien, Gabriel Ricci escribe la voz hermenéutica del Concilio Vaticano II. Ahí ha recapitulado otros trabajos anteriores y sigue en ello. Puede verse la última recensión acerca de un trabajo de uno de los intervinientes en estos debates acerca de la interpretación del Vaticano II, Monseñor Marchetto, que ha coeditado con el fallecido Carbone el diario conciliar, nada más y nada menos que del secretario del concilio, Pericle Felici, fue el secretario de la comisión antepreparatoria, preparatoria y después de todo el concilio. Únicamente el problema de ese diario es que son noticias muy fragmentarias, pero
Gabriel Ricci, que se pelea, viene sosteniendo una guerra particular con Marchetto y algunos Gherardini, de Mattei y otros representantes de una interpretación ultratradicionalista del Vaticano II. Pues le recuerda, Monseñor Marchetto, usted ha enjuiciado muy críticamente a todos los que utilizan los diarios conciliares para luego buscar una interpretación del acontecimiento de los textos. Bueno, pues ahora le da usted a este. Bueno, no hace mucho, ahora mismo comentábamos en el café, después de estar hace poco tiempo, ahí en septiembre, en esas jornadas de estudio que organiza el Instituto Pablo VI de Brescia, pues ahí estaba Monseñor Marchetto dispuesto a dar lecciones a todo el mundo. Como todo hijo de vecino, pues debiera pedir la palabra, no pedir el micrófono, pero no, él subía, vendría aquí, si estuviera sentado en la mesa, vendría aquí y me corregiría de lo que estoy diciendo y daría un speech acerca de la correcta interpretación del Vaticano II. Bien, son anécdotas, pero esto es parte de la problemática de lo que significa el Concilio Vaticano II, su hermenéutica y su interpretación. Gabriel Ricci, en este primer capítulo de la primera sección del libro, hace valer los criterios hermenéuticos formulados en la relación final del Sínodo de los Obispos del año 1985. Así lo recoge, ahí lo recoge en la página 65. Bueno, pues no disociar el espíritu y la letra, no disociar lo doctrinal y lo pastoral. Todo concilio ha de ser interpretado en el espíritu de la mejor tradición. Por otro lado, la aplicación a los problemas de nuestro tiempo. Este es un filón de la inspiración a la hora de interpretar los textos y el acontecimiento del Vaticano II. El otro pilar de estas pautas para explicar, comentar el Vaticano II, pues es el famoso discurso de felicitación navideña del Papa emérito Benedicto XVI a la Curia Romana en el año 2005. En realidad hay que decir que es esta una problemática que le venía preocupando a Joseph Ratzinger desde prácticamente la clausura del Vaticano II. Fue otro de los protagonistas teólogos del concilio, uno de los peritos, uno de los peritos más jóvenes que llevó consigo el cardenal Joseph Frings de Colonia. Esta problemática ya la venía él abordando. Entonces, en aquella, casi se podía intuir de alguna manera lo que luego él ha estipulado como la hermenéutica de la descontinuidad versus la hermenéutica de la reforma, de la renovación, la continuidad del único sujeto iglesia. Entonces a él le preocupaba sobremanera cómo se interpretara el Concilio Vaticano II, qué peso había que dar a las constituciones. Y él clarísimamente advertía ya entonces de una mala interpretación del Vaticano II si lo que se hace valer es empezar pues, por la Constitución o el texto que a mí me interesa. En aquel momento, pues, un gran debate acerca de si la Constitución pastoral debía ser el criterio fundamental para explicar el concilio pastoral. Bueno, él llamaba la atención, ahí están las grandes constituciones dogmáticas, Lumen Gentium, Dei Verbum, por las que habría que comenzar. Bien, ese primer capítulo hace una reseña sintética de todos esos debates entre la hermenéutica de la discontinuidad y la hermenéutica de la reforma, que conoce bien en sus protagonistas y en sus intervenientes el autor de este libro. Podríamos sustanciar ese debate entre historiadores, la escuela de Bolonia, Giuseppe Alberigo, y en la interpretación de los teólogos, lo que ha venido de Tubinga y Peter Hünermann, y la última gran obra de un comentario global a todos los documentos conciliares. En este debate han participado otros, O'Malley, Theobald, Gutiérrez, etcétera, etcétera. Bien,
indiqué antes que en uno de mis libros, que se llama Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado, también quise adentrarme un poco en esta problemática. Y desde ahí también quise proponer, bueno, un punto de reflexión que está después recogido en un artículo y que Gabriel Ricci cita en esa primera parte, en ese primer capítulo del libro. Yo creo, o es mi opinión en este sentido, que se ha pasado por alto una realidad muy seria y teológicamente muy importante en todos estos debates, el Vaticano II, el énfasis en el acontecimiento histórico, lo secundario de sus decisiones y por todo lo tanto lo secundario del cuerpo doctrinal. Esto caracterizaría de una manera un tanto simplona, pero en el fondo verdadera, de esos 5 volúmenes de la historia del Concilio Vaticano II, salido de la factoría de Bolonia, del Instituto de Bolonia. Bueno, habría que matizarlo más, pero bueno, a mí, por mi procedencia, cómo me inicié yo en la eclesiología, esto es un aviso también para navegantes, ojo con el tema de tesis que elijan porque les perseguirá hasta el final de sus días. Entonces, yo me inicié por el estudio del Tratado Separado de la Iglesia en el siglo XV y en la obra de un autor conciliarista. Tractatus de Ecclesia de Juan de Ragusa, en plena crisis conciliar, después del cisma de 1378, la situación de una doble división radical de la Iglesia en 2 facciones, después en 3, y luego los concilios de Pisa, Constanza, Basilea, para sacar a la Iglesia de ese impasse. Así ocurrió en el concilio de Constanza, ¿no? En el decreto a Exanta del 6 de abril de 1415, donde se proclama la superioridad del concilio sobre el Papa. Bueno, todos los problemas históricos y teológicos que deja esta etapa pues son tremendos, sobre todo de cara a la eclesiología, ¿no? Pero en ese momento, es entonces, en el siglo XV, no solo cuando surge una reflexión temática, el tratado de Eclesia bien elaborado con sus partes, de la mano de Juan de Torquemada, el dominico, Juan de Ragusa, que acabo de mencionar, Juan de Segovia, un teólogo español del siglo XV. La primera reflexión sobre la Iglesia, pero también la primera gran reflexión sobre el concilio y lo que significa la institución conciliar. Creo que en estos debates acerca del significado del concilio se ha tomado muy poco en consideración lo que es la reflexión acerca de la institución conciliar. Un concilio es antes que nada un acto de la gran tradición, es un hecho de recepción fundamental. Se trata de pulsar cuál es el sentido, en qué momento se halla el consenso de la fe de todas las iglesias. Bueno, dicho así muy rápidamente, pero esto aplicado al Concilio Vaticano II lo hace inscribirlo en la gran lista de los 21, haciendo el 21 Concilio Ecuménico de la Iglesia. El concilio trata de establecer en el nivel horizontal, en el momento diacrónico, cuál es la fe de la Iglesia en un momento determinado. Y desde el punto de vista diacrónico, a lo largo de la historia, conectar con la fe de los orígenes. Más aún, los grandes teólogos del momento quiere decir cuando se convoca y anuncia el Vaticano II, los Rahner, Ratzinger, Congar, Kühn, Sillebex, todos ellos tienen una reflexión acerca del concilio, una teología del concilio, por cierto, muy olvidada, pero habría que volver sobre ello para hacerlo intervenir también en estos debates. Theobald lo ha hecho, el francés Theobald, después siguiendo los trabajos de Sibyl. A título de ejemplo, Giuseppe Dossetti. Giuseppe Dossetti es el gran teólogo italiano, el perito que llevó el cardenal Lercaro al Vaticano II, un hombre que había sido previamente un profesor de Derecho Eclesiástico del Estado,
participó antes de su conversión y de su ordenación sacerdotal en la redacción de la Constitución italiana, por lo tanto un hombre con un grandísimo recorrido. Bien, este Giuseppe Dossetti es uno de los fundadores de lo que hoy llamamos la Oficina Bolognesa o del Instituto de Ciencias Religiosas de Bolonia. Y es muy curioso analizar su visión acerca del Concilio Vaticano II. Él tiene en conjunto una visión, por un lado, crítica, pero por otro lado no duda en subrayar la grandeza del Vaticano II desde un punto de vista doctrinal. Por ejemplo, dice, nada más la reflexión trinitaria que se ha introducido en la teología del Vaticano II, esto es para colocar el Vaticano II en la secuencia de los grandes concilios ecuménicos. Sin embargo, luego se muestra muy crítico con otros resultados doctrinales del Vaticano II. Tengo para mí que tenemos aquí en germen el espíritu de esa oficina boloñesa que a la postre, en el resultado de la primera gran historia del Vaticano II, insiste en el acontecimiento, en el fenómeno histórico y tiende a relativizar la dimensión doctrinal. Tengo también la impresión, voy a ir ya terminando, de que un viento fresco se ha venido a llevar buena parte de estas discusiones que se han estado moviendo en este terreno de hermenéuticas, del no sé qué, de la continuidad, de la discontinuidad, que se llevó hoy un paso, y toda su politización en el sentido más amplio de la palabra. Me refiero a las breves pero contundentes declaraciones del Papa Francisco, comenzando desde la primera entrevista a la Civiltà Católica al padre Antonio Spadaro. El Vaticano es una relectura del Evangelio a la luz de la cultura moderna. El Vaticano implica un impulso de renovación que viene sencillamente del Evangelio. Y con esas palabras ventiló toda una problemática de mucho tiempo. Ha vuelto a insistir de forma más sistemática, por ejemplo, el año pasado, en las palabras, en la reflexión que hizo acerca del Concilio Vaticano II y que envió a la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires con ocasión de sus 100 años de vida. Ahí desarrolla un poquito más estas cosas. Bien, si saltamos entonces del primer capítulo del libro de Gabriel Ricci al tercer capítulo de esa primera parte, nos encontramos con una reflexión sobre Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco con su lema de una iglesia en salida, que también le quiere dar tono, le quiere dar pondus, me parece, a esa orientación que él da a la primera sección, caminar hacia una eclesiología pastoral, el reflejo de la teología pastoral del Papa Francisco. Como sabrán, el Papa Francisco fue durante un tiempo profesor de teología pastoral y no ha dejado de serlo. No ha dejado de serlo. Fascinado por la Evangelii Nunciandi del Beato Pablo VI. Es interesante recorrer lo que supone el documento de Aparecida del 2007. Dicen los que intervinieron allí con él en la redacción final, él era el jefe, el capo del comité de redacción del documento de Aparecida. Cuando fueron a votar fue el primero que eligieron. Y dicen los miembros que él se empeñó en que al final del documento, en las conclusiones, se introdujera ese pasaje de Evangelii Nunciandi de Pablo VI, el que habla de la confortadora experiencia del evangelizar, de la alegría y confortadora experiencia del evangelizar. Si está ahí en el documento de Aparecida, pero es que esto lo encontramos ya en los primeros compases de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Bien, por tanto, de la problemática sobre la recepción, la hermenéutica del concilio a la nueva situación
el pontificado del Papa Francisco. Este es el recorrido que hace la primera parte del libro de Gabriel Ricci. Se podrían hacer algunas observaciones más. Termino con una. En un momento se hace la pregunta, el Vaticano II, un concilio eclesiológico. Bueno, el Concilio Vaticano II es eclesiológico, es trinitario, etc. Yo rompo una lanza a favor de que, velis nolis, el Vaticano II ha sido eminentemente un concilio de la Iglesia, sobre la Iglesia, o sea, en el sentido de lo que formuló Ranery en esa famosa conferencia, La nueva imagen de la Iglesia, del año 66. Él se sorprende al constatar que en pocas líneas puede sintetizar lo que ha sido el Vaticano II, pero todo gira en torno a la Iglesia, desde las constituciones hasta la última de las declaraciones, Gravissimum Educationis o Nostra Aetate, Dignitatis Humanae. Todo tiene que ver con la vida de la Iglesia, ad intra o ad extra. Y el mismo Congar es lo que escribió en la Historia de los Dogmas, ¿no? Por primera vez en la historia, la Iglesia se define a sí misma o se describe en las constituciones, declaraciones y decretos. Y si uno va a la historia, bueno, a mí me parece muy legítima la interpretación de Theobald, que es muy bonito, pues vamos a poner en el centro y a la perspectiva la Dei Verbum, pero bueno, eso hay que fundamentarlo con el desarrollo de los hechos. Efectivamente, en el primer periodo de sesiones, los debates acerca de las fuentes de la revelación, de Fontibus Revelationis, es fundamental, pero ese texto se aparca y el que entra y ocupa todo el escenario, pero porque todos lo estaban esperando, era el esquema de Eclesia, y Máximos IV protestó porque estaban llegando al final del primer periodo de sesiones y allí nadie había visto el famoso esquema de Eclesia, que ya estaba redactado, pero nadie lo había visto impreso, ni nadie. Entonces, bueno, va uno a los diarios, al diario de Semmelroth, al diario de Congar, todos tienen conciencia de que ha llegado el momento cumbre del concilio. Entonces, esa supuesta contraposición a la que alude, que si Juan XXIII quería llevar el concilio por un lado y Pablo VI lo metió por el carril de lo eclesiológico, bueno, esto es muy discutible. Pablo VI lo que hizo marcarle 4 objetivos bien claros al concilio y los persiguió hasta el final. La conciencia de Iglesia, la renovación o reforma, el ecumenismo y el diálogo con el mundo. Y esto es lo que les encargó a los padres. Entonces, evidentemente, con esos 4 objetivos, ¿por dónde tiene que ir el Concilio Vaticano II? Pues por donde tiene que ir. Eso sí, sin restarle nada a lo que ha significado Dei Verbum. Tiene razón Theobald en ese sentido. El documento sobre la revelación, de alguna manera, puede ponerse delante de todos los otros documentos, pero también hecha esta afirmación hay que decir, pero sepa usted que quienes redactaron, quienes estuvieron en la elaboración, obispos de la Comisión Teológica, teólogos de la Comisión Teológica, quienes redactaron Dei Verbum, quienes redactaron Lumen Gentium, fueron sustancialmente los mismos. Entonces, bueno, yo creo que hay una continuidad de pensamiento que hace bueno el primer criterio que proponía el Sínodo de los Obispos del 85, considerar los textos del Vaticano II en su totalidad como un cuerpo doctrinal. Muchas gracias.